Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Ya, Germán, estaba desde tempranito, en madrugabas más. Buenos días, ¿Cómo estás? Edith. Todo bien, todo Buenos bien. días, Indira Suero, ¿cómo estás? Buen día, Germán. Buen día, Edith. Para mí, como todos los días, es un placer estar aquí y también saludar a esas personas que, al igual que nosotros, se levantan bien temprano para comentar en el chat de YouTube. Por ejemplo, a OB desde Puerto Rico, a Lady Elaine Duval, a Rudy Augusto Merejo, también Jorge Monge, Luis Roberto Santana. Ellos fueron los primeros que realizaron comentarios en nuestro chat en YouTube en El Día RD. Muchas gracias por la sintonía. Bueno, gracias a toda la gente que a esta hora está ya conectada desde muy tempranito. Hoy tenemos que decir, la gente aprovecha, va a la Feria del Libro, por ejemplo, va a esa exposición magnífica que tú les invitabas, y que creo que vale la pena reiterar la invitación, la exposición Tovar. La inmersiva de Iván Tovar. Usted ve las imágenes en el suelo salir. Interesante. ¿Verdad? Se tiene, no importa el lugar donde tú estés, tiene una mirada 360, porque la exposición es, bueno, se trata de eso, de una inmersiva. Tú eres parte de la exposición, eso es fabuloso. Está en la Plaza España, sí. Son 250 pesos a los adultos. Yo veía gente comiendo helados, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona colonial, y digo, cualquiera renuncia a un helado por ver eso. Vale. Así que vale la pena. Sí, porque está al más alto nivel, tú estás aquí en el Caribe y pocas veces se ha visto, en una puesta en escena de una exposición de arte de altísimo nivel. Es quizás uno de los más grandes exponentes del surrealismo de la República Dominicana, pero que está al nivel de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Austria. Bueno, es que él vivió muchos años en París. Vivió en Francia, sí. En Francia, de hecho, sí, él vivió y muy apreciado allá. Su arte es el artista dominicano más cotizado. Así dicen, sí. La Plaza España. Vale la está pena en el ir, centro de no la se va a Plaza arrepentir. España, entonces ustedes van al frente del Alcázar de Colón ahí. Exacto. Es una estructura que duraron 2 meses casi instalándola. Sí, Esa es la diferencia también cuando se instala con tiempo la cosa también, tú sabes. Sí. Duraron 2 meses aproximadamente instalando esa edificación. Hoy es viernes, tenemos muchísimas informaciones para ustedes, algo de arte también tendremos, un poco de historia. A mí me gustan los viernes. ¿Te gustan los viernes? Sí. Porque te promete el sábado. Exacto, Sin duda yo no sé alguna por es por qué. eso, porque mañana no vas a madrugar. Indira. ¿Será? Esa es la idea, como si no tuviéramos el truco, a todos nos gustan los viernes, Sí. aunque yo no sé, el lunes es festivo, se traslada el día. Nosotros trabajamos. No para como quiera. nosotros. No para nosotros, el lunes. 1 de mayo. Sí, el lunes día de los trabajos, bueno, pero a honrarlo trabajando. Claro. Lo que pasa es que este programa no para, si no tuviésemos que vivir jornada doble, además desactualizada, Sí. pues bien merece la pena echar un vistazo a lo que pasa en la semana. Yo quiero pedirle la última fotografía que le he compartido a nuestra productora. Es un grupo de niños, esos niños ahí tienen ustedes, lo encontraba en el día de ayer, quiero saludarlos, ellos iban para la Feria del Libro. Y la verdad, muy emocionante, ellos estaban, y yo les prometí, no, ella es una amiga, sí, que iba conmigo, Ana Valdés. Estos son jóvenes del Liceo Gregorio Luperón. Entonces ellos echaron un grito cuando le dije que iba a poner la foto en la televisión. Ahí están figureando. Yo me imagino que habrá algunos yo no de sé ellos si ellos despiertos. se levantaron, quizá debía presentarlo cerca de las 8 de la mañana. Se lo merecen. Pero esos muchachos seguro que ya están levantados. Sí. Todas las abuelas, las madres que lo vieron, cuando le dijimos, ustedes Felices. van para la televisión. Sí, entonces quiero saludarlo y con ello a todos los jóvenes. Nosotros tenemos la joven del programa, que es Indira. Indira Suero, claro. Que es la joven del programa. Y el joven del programa, Carolina. yo. No, sí, que lo disimula. Bueno, yo tengo más juventudes acumuladas que ustedes dos. Claro, Miren, claro, ayer, claro. yo no sé, porque ayer el boletín del Ministerio de Salud Pública Sí. sale en 0 la ocupación hospitalaria en camas de intensivos. De hecho, todavía hoy, podemos mostrar ese boletín, señor director, para que la gente vea. Entonces, los periódicos titulan, por primera vez no tenemos ni un paciente en unidad de cuidados intensivos. Yo debo decir, no es porque quiera hacer aguas fiestas ni nada de eso, pero
Durante mucho tiempo, desde el comienzo de la pandemia, pude tener acceso, y la gente lo sabe, sobre todo en las redes sociales. Hay personas que llegaron a escribir para conseguir una cama. Los momentos en que aquí no se sabía dónde había cama, era muy importante precisar los datos, y los boletines no sale desintegrado, sale todo acumulado y no te dice dónde hay cama, donde no había. Y por eso para mí fue muy importante tener lo que había sido un privilegio por acceso que logré obtener a esa plataforma desde que comenzó la pandemia. La realidad es que en el reporte oficial de la base informativa del Servicio Nacional de Salud, 29 de abril, 12:37 de la madrugada, actualizado, hay 22 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Es decir, y ayer todavía teníamos pacientes. Usted puede decir, entraron todos anoche. No, se han mantenido 22 pacientes, pocos, pero tenemos. De hecho, hay 7 que están en el sector público y 15 que están en el sector privado. De hecho, en los reportes que da del número de camas, hay un incremento, hay un nivel más alto en ese boletín que el que realmente está reportado. Yo debo decir que el que realmente está reportado en esa base de datos es algo que hemos verificado. Primero, que esta es una plataforma oficial, no es un invento, o sea, es una plataforma oficial. Segundo, en todo lo largo de la pandemia, una de las cosas que hacía era decir, bueno, vamos a ver si realmente los reportes se corresponden con lo que sucede, porque eso es importante. Entonces dices, ¿cuántos pacientes hay en la Clínica Unión Médica de Santiago? Bueno, pues me comunicaba con alguien de la Clínica Unión Médica, y digo esa que es la del ministro, o la que está vinculado. O ¿cuántas pacientes hay en La Romana, en tal hospital? O ¿cuántos están en el Hospital Musa? Cuando tú vas y ves, podían tener atrasos de algunas horas, algunos pueblos llegaban a atrasarse en los reportes que hacían, pero la mayoría tú tenías consignado lo que realmente ocurre. A mí me llama la atención, ahí hay 7 que están reportados por el sector público, que tú no podrías decir, no, que el sector público, no. 7 del sector público. De esos 22 pacientes que están en intensivos, 10 están en Santiago, donde siempre ha estado la mayoría, 10. De los pacientes que están en intensivos, tenemos que son 22. Una cosa que yo no he logrado entender a veces, que ha sido durante toda la pandemia, es que a veces tenemos más pacientes con ventiladores que los que tenemos en intensivos. Y un paciente con ventilador debe estar en un intensivo. Entonces, ¿por qué razón tú tienes un paciente, por ejemplo, hoy 23 pacientes con ventiladores? Quiere decir que tienes un paciente con ventilador y en ese hospital no tienes una unidad de cuidados intensivos. Es un misterio, siempre suele ser, pero son cifras pequeñas, entre 5 o 4 pacientes. Tenemos 23 pacientes con ventiladores, de los cuales 14 están en el sector público. Y fíjate una cosa, el sector público está reportando en su base de datos, que no es esa que está ahí, pueden venir conmigo para que la gente, porque esa es la que dicen que están cero, que todo está chévere. El sector público está reportando 7 pacientes en intensivos, pero está reportando 14 con ventiladores. Es algo que siempre he visto en la pandemia. Una cosa también que ha sido una constante, yo digo que aquí se pueden hacer muchos estudios del trato a la pandemia, es porque siempre, a pesar de que el sector privado tenga más pacientes en intensivos, el sector público tiene más pacientes con ventiladores. Es el uso del ventilador, que en algunos países, por ejemplo, aquí tuvimos a una responsable de un hospital de Nueva York, que es de origen dominicano, de intensivista, y ella habló de cómo se había determinado que el uso de ventiladores quizás no era la medida más idónea para pacientes de COVID. Entonces, con el COVID se fue aprendiendo sobre la marcha, hay que decirlo, ¿no? Sí, porque que es como una enfermedad nueva y con comportamiento errático. Lo que pasa es que el sector público dominicano sigue prevaleciendo el uso de ventiladores frente al sector privado. Y debo decir que generalmente aquí hay más pacientes en intensivos en el sector privado que en el sector público. Esto a pesar de que si tú tienes el sector público, tiene más camas de intensivos habilitadas en este momento que el sector privado, que apenas tiene 163. Yo debo decir que 163 camas de intensivos llegó a tenerlo Santiago. Porque, o sea, el sector privado tuvo que dirigir unidades de intensivos, que fue prácticamente de forma obligatoria, porque eso no fue por amor, eso fue porque le dijeron, tuvieron sobre todo al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, muchas clínicas privadas se resistían. En esta base de datos, por ejemplo, ¿qué yo puedo verificar? Que hay una clínica de la zona este de Santo Domingo Este, que durante toda la pandemia tuvo la misma cantidad de camas disponibles y siempre vacías. Y yo dije, pero qué raro que esta clínica,
Y eso que soy yo, que no soy nada del sector salud, ni estoy en el ámbito de ningún tipo de regulación, sino que estoy mirando la base de datos. Digo, qué raro que esta clínica durante toda la pandemia tiene la misma cantidad de camas y siempre está vacía, incluso en los momentos más críticos donde la gente, una señora de aquí se fue a San Francisco de Macorís con su hijo grave a buscar una cama y el hijo se le murió en el camino, o sea, la situación que se vivió. Pues me pongo en contacto con gente que conocen la clínica. ¿Sabe lo que pasaba? No había nada. Que ellos reportan y a la gente le dicen, no, aquí no atendemos COVID. ¿Y entonces? O sea, que todo el tiempo se mantuvo sin ninguna regulación, ninguna autoridad fue por ahí. Ellos decían que ellos tenían cama, le dicen a la autoridad le pregunta, ¿cuántas camas tienes para el COVID? Te dice, yo tengo 20 camas de intensivos, tengo 30 camas de hospitalización. Perfecto, tú estás bien, estás colaborando con el sistema. Pero luego, cuando va un paciente, le dicen, no, aquí no atendemos COVID, vaya por ahí a buscar cama. Entonces, ese tipo eso te habla de una falta de supervisión. Pero eso fue toda la pandemia. Esa clínica se mantuvo. Si le hacen un estudio, y lo que le decía a los pacientes, aquí no hay cama COVID, en la zona este de Santo Domingo. Pero quiero decir, 22, no le quiero aguar la fiesta a nadie, pero según este reporte, y debo decir que lo están actualizando. Yo hablaré hoy con algunas personas vinculadas al sector salud, pero todavía no celebró hasta que no lo vea aquí, porque sé que es una escética, data me real. gusta eso, el periodista No, tiene es que que la data es real, porque tú tienes... dudar hasta de la duda, decía René. No, René porque Descartes. tú sabes una cosa, que es que lo he visto. Lo que pasa es que no es significativo. Tú No, dices, no, hay que dudar, está bien. Son 22 camas, no creo que sea que nadie... Y siempre hubo una diferencia a veces. Son 22 camas, no es mucho, pero todavía no vamos a hacer una fiesta. De acuerdo. Entonces, sí, hay que decirle a la gente eso. De todas maneras, Debo sí decir es positivo, Edith. Tú sabes que está identificado los hospitales y las clínicas donde está cada paciente. Ajá, interesante, importante que las autoridades no oculten los datos porque no tiene sentido. Al final la verdad termina resplandeciendo. En todo caso, desde mi punto de vista es plausible, es algo muy positivo, esta baja considerable, pero no tiene por qué decir que es 0 si son 22, porque entonces ya... No, pero tú ya se sabes desluce. una cosa y quiero decir, yo ni siquiera quiero atribuir que fue una cosa, un plan. No, de mala ¿Tú fe. sabes lo que pasa? Eso es falta de cotejo de datos, Y a veces, un a veces. subregistro que aquel no manda, qué sé yo. Lo que pasa porque es que- ese cuadro que mostramos ahí, lo manda Palacio, el Palacio Nacional que manda eso. Sí, pero que de Palacio salen muchas cosas toda la vida. Bueno. Nosotros, sí, porque Pero se nosotros, supone que es oficial. Sí, yo digo que es oficial y esto es oficial también. ¿Tú sabes lo que pasa? Que sí, pero nosotros toda la vida hemos vivido Hay una para incongruencia. dudar de los palacios. Toda Sí. la vida nosotros verificamos lo que... Sí, claro, porque lo que Palacio dice, usted no dice al final, palabra de Dios. Ninguna autoridad. Palabra del Palacio. Palabra de Palacio. Bueno. Hola, Indira, tú tenías algo que decir. Claro, siempre ha sido así. Y eso no quiere decir que tenga un plan, pero No. generalmente el trabajo nuestro, porque si no, no existiera la Claro, prensa claro. y Palacio y la autoridad dice y uno dice, exacto. No, y no estoy diciendo que sea una cosa totalmente... Quizás no sea adrede, pero bueno. Pero, y lo mismo que los muertos en este país no sabemos, ni vamos a saber nunca. En San Francisco de Macorís le ponían a las actas finales de defunción, le ponían crisis respiratoria vinculada al COVID o sospechosa, pero ya, y lo dejaban ahí. Sí. Eso fue así. Un Indira, ¿tú subregistro tenías algo? bárbaro. Sí, bueno, quería agregar que justamente en el tema de los números y las cifras aquí en República Dominicana, yo pienso que con la pandemia se evidenció el gran problema que tenemos en cuanto a registro de cifras, en cuanto a estadísticas, y hablamos de un problema que no solamente compete al sector salud, sino que está básicamente en todas las entidades del Estado y no solamente del sector público, sino que también vemos algo reflejado en el sector privado. Es muy lamentable, se nos hace más difícil a nosotros como periodistas proporcionar, yo diría que una información más confiable si no tenemos los datos, los números certeros. Y lamentablemente con el tema de los muertos que tú mencionabas, Edith, que las personas que fallecieron a causa del COVID, es como tú dices, no vamos a saber, no pienso que sepamos en ningún momento cuál fue el número exacto de personas que fallecieron a raíz de la enfermedad del COVID, y ciertamente es algo que no es nuevo en nuestro país. Las estadísticas, no solamente relacionadas al COVID, sino que en el sector salud con otros temas, también están muy desactualizadas, y necesitamos también exigirle a esas autoridades que pues hagan un gran esfuerzo
por entregarnos estadísticas que sean más Tú confiables. sabes una cosa, Indira, a veces no es ni siquiera que esté desactualizada, es una política. Yo entiendo que es una política, fíjate. Le llaman en el sector salud los datos desagregados, que es lo que permite ver qué está pasando en el territorio. Por ejemplo, a ti te dan un dato de manera completa y te dice 0 camas, 0 ingresados. Y tú dices, bueno, 0 ingresados. Si te dicen hay 25 ingresados, pero no te dice dónde, Ajá. ¿cómo pueden saber los periodistas para ese proceso de verificación datos que vienen de todo el país? Y yo te voy a poner un caso que es igual o quizás más grave, porque la pandemia, a fin de cuentas, estamos ya en esa fase final que todo el mundo puede reconocerlo. La mortalidad materna. Si a ti te dicen que murieron tantas mujeres, y cuando tú pides los datos desagregados para saber dónde murieron esas mujeres, cuáles fueron las circunstancias, cómo fue, ahí es que tú puedes saber realmente, seguir el curso de cuál es la situación de la mortalidad materna en el país. Fíjate, aquí, y es una práctica que se puede hacer, porque generalmente se titula, porque tú dices, salió la información de Palacio. Sí. Bueno, el Palacio Nacional ofreció una cantidad, dio una nota diciendo cuántas mujeres haitianas habían dado a luz en República Dominicana. Coges ese dato y lo guarda. Y dice, bueno, durante este periodo, que está determinado por la autoridad, dice que aquí murieron tantas mujeres. Posteriormente, en otra nota, 5 días después, las autoridades dicen que se ha gastado, no sé si 10.000 millones en las parturientas, en parto de las mujeres haitianas, en el mismo periodo. Entonces, ¿qué tú haces? Coges el monto que te dieron y lo divides en el número de parturientas que te dieron 5 días antes. ¿Sabes cómo daban los partos? A 250.000 pesos, que ni en la clínica, sí, ni en Sedimán, ni en la clínica Abreu, ¿tú me entiendes? Sí, 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 te daba sí. 250.000, entre 200 y 250.000 pesos. Tú Una dices, es suite, imposible. una suite. Pero sigue siendo una verdad que ellos digan que esta cantidad de haitianas y que gastaron tanto, y en notas separadas. Miren, el ejercicio lo hicimos aquí, eso es real. Tú coges, y están las dos notas, están en la página de la Presidencia de la República. Yo cojo los datos que dieron en ese primer día del número de mujeres y cojo el monto. Lo divido, que es una depuración sencilla, y ya tiene. Entonces, esas cosas ocurren. Pero yo voy a seguir pendiente. Cuando aquí estemos en cero, en esa base de datos, entonces le digo, lo decimos, sí. por supuesto. ¿Cómo no? Y una cosa que haré en algún momento será verificar clínica por clínica, porque tengo dónde estar, y hospital por hospital. Una cosa, un ejercicio de la pandemia fue buscar personal auxiliar de los sitios. Que siempre Para tienen poder, el dato. sí, los datos, porque los datos se logran en el territorio. Exacto. No es arriba, es ahí el que se encuentra el detalle. Yo quisiera pedir una fotografía que tenemos, es de un hombre, de nombre Leonardo Martínez, un infame. Ese tipo es un infame. Ese sujeto, Leonardo Martínez, ustedes le están viendo la cara. Solo vamos a poner en este programa la cara de él. Él está detenido. Él en Jaina secuestró a su expareja, la que maltrataba de forma constante. Sería importante siempre saber, y le digo a todos los periodistas, cuando hablamos con los parientes de una mujer agredida, preguntarle, ¿había una denuncia previa? Porque vamos a saber no solo la situación de ella, vamos a poder determinar cuál es la actuación de las autoridades. No tenemos constancia, no se le preguntó a la familia de Génesis si había algún tipo de denuncia contra este infame. La secuestró, la estuvo retenida desde la mañana hasta las 5 de la tarde, la obligó a beber ácido del diablo, Uf. la abusó sexualmente, todo tipo de tortura, amarrada. Ese sujeto está arrestado, se encuentra, por supuesto, fue arrestado en Jaina. Oigan lo que hizo. Después que la obligó a tomar el ácido del diablo, eso la condujo, lo cuenta su madre, va con la mamá que llega, va con ella al hospital. O sea, él se presenta al hospital. Y él decía que ella se lo bebió para suicidarse, porque él pensó que ella se iba a morir y no iba a poder hablar, que ella se lo tomó para suicidarse. Pero la muchacha, dice la madre, con los ojos me decía que no. Y la madre asustada, pasa en muchos hospitales donde llegan hombres, acostumbran a llegar con las mujeres víctimas de violencia. Ese sujeto, aquí porque hay 30 años nada más, pero merece 50. ¿Qué nivel de bestialidad? Es un nivel de bestialidad. Merece un litro de... También él, Edith, tomarse un litro. bueno, quería agregar, ahora que tú mencionas el hecho de que él fue incluso al hospital, yo pienso que eso nos hace preguntar qué tipo de protocolo, sería bueno que alguien vinculado al sector de salud
pues nos explicara qué tipo de protocolo tienen las clínicas y hospitales cuando se presenta una mujer con su pareja o alguna persona relacionada con síntomas de abuso. Si hay algún tipo de protocolo en estas situaciones, porque por ejemplo podemos ver cómo él estaba diciendo lo que supuestamente le había pasado a ella, pero hay que ver como que qué tipo de actuación realizan en ese caso las autoridades del hospital, porque me imagino y supongo que debe de haber algún tipo de actuación. Y esto es una pregunta, yo diría que muy válida, por el hecho de que lamentablemente en nuestro país todos sabemos que las cifras de violencia intrafamiliar, violencia doméstica son muy altas, de las más altas de la región. Entonces, pensar también en cómo los hospitales abordan este tipo de situaciones, porque obviamente ella estaba expuesta a él y él estaba en una situación de autoridad en ese momento. Fíjate, yo sí he conversado, que es un tema que he trabajado mucho. Yo sé que en algunos hospitales públicos todo lo que sea violencia tienen una actuación. Tú sabes, estuve conversando con una dirigente de enfermería de aquí del Distrito Nacional. Las enfermeras están habilitadas para darse cuenta y cuando uno va al testimonio de lo que viven en los hospitales, incluso enfrentan miedo porque esta misma semana condenaron a 10 años de prisión a un hombre que atacó a su expareja en un tribunal, la golpeó, en un hospital, la golpeó, creo que fue en el hospital Musa de San Pedro de Macorís, ella estaba ingresada y él fue, y en el mismo hospital, agreden a las enfermeras, agreden a los médicos, es una bestialidad. Deberían reforzar entonces la seguridad de los hospitales. Sí, aquí hay que trabajar mucho en muchos aspectos y quiero reiterar a las mujeres. A veces los hombres amenazan y las familias y las mujeres dicen no lo va a hacer, no va a hacer nada. Yo lo conozco, cuando termina, él no va a hacer nada. Hombre bueno. También es verdad que la gente a veces dice, me salgo de esa, lo dejo, me salgo de esa y me evito los dolores de cabeza porque yo tengo 2 mujeres de las provincias de Santo Domingo, conozco de esos casos, que las exparejas están presos, además del de Raquelita, y le llaman para amenazar, y llaman a los hijos para amenazar. Tú puedes pensar que hay un servicio psicológico que le pongan a una mujer víctima de violencia cuando el tipo está llamando a los hijos, cuando el tipo está llamando desde la cárcel a la expareja, le muestra el nivel de vulnerabilidad. Tú dices, esa mujer, ese hombre lo arrestan, ella va y lo denuncia, y como no la mató, la prisión será de un mes, de un año, de 2 años. Ese tipo no recibe un tratamiento oportuno, adecuado, no hay un trabajo, no hay una verificación, porque debería haber que esa libertad no sea automática, sino que eso esté verificado. Porque la experiencia que ha tenido República Dominicana con el Centro Conductual para Hombres en el Distrito Nacional es que ninguno de los hombres que han sido tratados en ese centro han terminado asesinando a sus exparejas en materia de violencia. Tuvimos a Luis Vergés, disculpa Edith, tuvimos al psicólogo Luis Vergés aquí explicando sobre esa situación y también dando esas muestras de éxito en cierto modo. Él comentaba sobre un señor que fue al centro y era un señor obviamente que tenía en la mente asesinar a su esposa y al final no lo hizo debido a justamente la intervención del centro. Sí, que le pregunté específicamente ese caso, porque un señor que se presentó trabajando en la mañana en un programa también, se presentó a decir que él iba a matar a su expareja, que lo ayudara. Y él me dijo, mire, yo fui a una ONG y me dieron una cita de 10 días, yo no aguanto 10 días. Entonces lo mandamos con un vehículo del canal, porque si lo dejas y él va y te lo dice, puede que se vaya a otro lugar y pueda que lo concrete. Luis Vergés empezó a trabajar con ese hombre y ese hombre hoy está felizmente casado. Excelente. Y no mató a nadie. Entonces se puede recuperar porque eso, el nivel de agresividad, del manejo de las situaciones de conflicto, todo eso es necesario someterlo. Tienes un hombre identificado que ha golpeado, que ha amenazado, lo metes en una cárcel. Aquí se cree que la gente encerrada es una cura. Y que encerrada es lo peor, quítele la televisión, quítele esto, un castigo, como si fueran a los muchachos que lo tratan. Eso no resuelve. Sí, no, definitivamente hay que decir que en el caso de los feminicidios, en el caso de la violencia doméstica, no hay ganadores. El hombre no le gana a la mujer, ahí pierde todo el mundo.
Yo exhorto a los hombres, sobre todo, que son los más agresivos, a que cuando tengan esa idea macabra en su mente, busquen ayuda. Busquen ayuda, eso no es un acto de cobardía, todo lo contrario. Usted se eleva como persona. Y a la mujer que no tenga miedo, que denuncie, que denuncie. El miedo es peor todavía, porque el miedo te mantiene encarcelado y te hace vulnerable totalmente, de modo que salgan de ese círculo y vayan, pongan la denuncia, busquen ayuda. Quiero ratificar con la imagen de ese sujeto, a nuestra productora, Leonardo Martínez, que hizo estos hechos tan gravísimos. Wow. Sería importante si alguna cámara puede cubrir esa medida de coerción, si se puede cubrir. Vamos a tratar en la medida de lo posible de dar cobertura. Este es un tipo, una parte de la impunidad que obtienen los agresores es la falta de visibilidad, que no se entere la gente, que viven en una impunidad. A todo el que conozca este bestia, los niveles de agresión y de tortura, de barbarie que cometió en perjuicio de una joven de apenas 21 años. Yo tengo un hijo de 22 años y un muchacho de 22 años y una muchacha de 21 años está comenzando la vida. Sí. Está comenzando la vida para que un tipo con toda una cultura de machismo en la cabeza cometa un acto de barbarie como el que este hombre ha cometido. Vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos nuestros invitados, vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia, sí. Es importante. Vamos a ver también cómo se cuenta la historia en República Dominicana. Sí. Regresamos de una vez.